Hola, buenos días. En esta ocasión, a través de este video, vamos a pensar un poco algunos planteamientos que nos hace Zygmunt Bauman con respecto al momento actual. Podríamos decir lo que caracteriza el siglo XXI, que él ha definido ya desde hace algunos años como modernidad líquida. Es un planteamiento interesante que pone nuevos retos a la educación y por lo tanto a la pedagogía, y nos invita también a pensar desde el campo de la educación popular cuáles son los desafíos que tenemos, desafíos que debemos asumir en este proceso que tenemos la finalidad de generar cambios o transformaciones. Nunca fáciles, nunca sencillos de llevar a cabo, pero que es necesario empezar por pensar estos desafíos para poder establecer estrategias de acción. A través de este video entonces vamos a revisar estos planteamientos que Zygmunt Bauman nos presenta. En términos generales, Bauman se atreve a plantear algunos retos para la educación y para las intervenciones educativas, aunque él concentra sus planteamientos en el sistema educativo formal. Creo que son planteamientos importantes para reconocer en el campo de la educación popular y en los retos también para el trabajo social en este campo de la educación popular. En este sentido, Bauman desarrolla estos planteamientos a través de una entrevista que le realizan, entrevista que se orienta, podríamos decir, en tres preguntas centrales que ustedes ven allí. La primera tiene que ver con la posibilidad de la educación para estructurar la subjetividad, es decir, para estructurar un tipo de individuo que permita la construcción de otra sociedad. Allí la pregunta es si la educación tiene esa capacidad o esa posibilidad frente al contexto actual de la modernidad líquida. Otra pregunta que se plantea en este diálogo tiene que ver con el rol que debemos asumir como profesionales y específicamente el rol de la educación. En este caso, pensar entonces las posibilidades que la educación popular ofrece y el rol que debe asumir para hacerle frente a las condiciones que él nos define, caracterizan la sociedad contemporánea. Y otra pregunta también que debemos revisar, si es posible que en la intervención educativa, en las prácticas educativas desde la educación popular, pensemos en la construcción de finalidades, es decir, si podemos pensar la intervención desde unos objetivos preestablecidos. Esto bajo la consideración de que la sociedad parece ser que está en un cambio permanente, lo que haría, digamos, un poco obsoleto esto de pensar en finalidades. Es una pregunta interesante que Bauman también se va a atrever a ensayar algún tipo de propuestas o respuestas. En esta dirección, Bauman entonces ubica los retos, los desafíos que se le presentan a la intervención educativa, ¿sí? Esos desafíos o esos retos los define él o los plantea en tres afirmaciones. El primero es que se requiere un proceso de formación permanente, ¿sí? Y más que formación, porque así es como ha sido vista la educación en el contexto contemporáneo, una educación que se ha reducido a la formación en términos de adquisición de información más que de conocimientos. Entonces esta es una cuestión importante para revisar, sumado a otro desafío que tiene que ver con el énfasis que se hace desde la educación para que ésta se convierta, se constituya exclusivamente en una formación para el trabajo. En esa dinámica hemos caído y se ha pensado también así la educación. Se asume como un escenario, un campo en el cual accedemos para ganar en competencias, hacernos competentes en el mercado laboral. Es un desafío entonces que debemos pensar y tratar desde la intervención profesional reorientar estos dos aspectos que tienen que ver con esa formación permanente que se ha impulsado y exclusivamente una formación para el trabajo versus la posibilidad de pensar la educación como un escenario para propiciar y fortalecer la cultura democrática. Este es un aspecto central en mi consideración
y quizás una de las lugares a los que llega Zygmunt Bauman al pensar la necesidad de avanzar en la recuperación de la democracia y en el fortalecimiento, por lo tanto, de esta cultura democrática. En este sentido, Bauman nos presenta en este contexto de modernidad líquida unos desafíos específicos que debemos pensar desde la educación. Cuando Bauman hace uso del concepto, la expresión de modernidad líquida, nos está dando cuenta de los cambios permanentes en los que nos encontramos, de los cambios permanentes específicamente en términos de los conocimientos que parecen ser transformados y modificados de forma constante, ¿sí? La modernidad líquida da cuenta entonces de la superación de algunos contextos preestablecidos, ¿sí? de una sociedad que parecía poco cambiante unas décadas atrás, en donde asumíamos también unos roles muy definidos. Parecía que había pues un proyecto de vida, un trayecto, una trayectoria de vida que décadas atrás estaban preestablecidos. Si usted recuerda de pronto, hace memoria, sus abuelos o un poco más atrás, era un poco sencillo uno poder preestablecer cuál iba a ser su trayectoria de vida. Casi todo ya estaba establecido, se terminaba la educación primaria, continuaban con la educación secundaria y era, digamos, un poco menos complicado la vinculación laboral, y esa vinculación laboral de alguna forma permanecía, es decir, teníamos esa seguridad. O así sucedió con nuestros abuelos y quizás con nuestros padres, quienes iniciaron su vida laboral con una organización, una empresa, y en esa misma lograron su jubilación. Este es otro tema también, digamos, inquietante frente al que nos encontramos actualmente. Es decir, esas trayectorias que parecían estables son trayectorias que ya han sido cuestionadas. Ya no hay posibilidad, al parecer, de pensar la vida misma desde unos objetivos previamente establecidos, ¿sí? Este movimiento, este cambio permanente es lo que él confronta con lo que antes se conocía como esa vida, con unas bases sólidas. Es esto lo que él denomina esa modernidad líquida, que se esfuma, que constantemente se pierde. Se encuentra uno, digamos, la sociedad en general, con cambios permanentes, cambios que no logramos de alguna forma visualizarlos de manera previa. Un ejemplo, digamos, reciente tiene que ver con las condiciones actuales del siglo XXI y específicamente del año 2020 bajo los efectos de la pandemia. A partir de esta situación de la salud pública, nos hemos visto enfrentados a unos cambios que, aunque se pensaba iban a llegar, llegaron de una manera sin poder visualizarlos con tiempo. Y esos cambios, esas transformaciones constantes, pues efectivamente generan una sensación de poca estabilidad, incertidumbre, que se traduce en ansiedades, en temores, ¿sí? Temores frente al futuro. Estos son dos desafíos, quizás centrales en la mirada de Zygmunt Bauman, que la educación debe estar dispuesta a enfrentar. Son desafíos que con seguridad no se resuelven de manera sencilla, pero que debemos empezar, quienes estamos en este campo de la academia y en la formación profesional, debemos pensar en la necesidad de hacerles frente y no terminar como él lo plantea a través de una de sus metáforas, avanzando hacia lo más fácil, lo menos complicado, que sería vincularnos en esta corriente de acontecimientos de manera ingenua, de manera sin hacer conciencia de lo que está sucediendo y solamente ponernos en esa misma corriente. O sea que estos son desafíos que vamos a encontrar de manera permanente, ¿sí? La transformación del conocimiento, los cambios que no logramos visualizar con anterioridad.
que la educación entonces debe reconocer, y considero que especialmente desde la educación popular debemos pensar estos procesos. En esta dirección empieza entonces Zygmunt Bauman a hacer sus primeros planteamientos, ¿sí? Y frente a esos desafíos que ya hemos enunciado, lo que se propone entonces es poder pensar cuál es el rol de la práctica educativa, cuál es la responsabilidad que los procesos educativos deben asumir. Son los retos que tenemos y a los cuales debemos de manera ética y con compromiso responsable pensar para encontrar formas de intervenir. En esta dirección hay un planteamiento de Zygmunt Bauman interesante que tiene que ver con esta mirada crítica. Ya la hemos hablado de manera recurrente en la educación popular. Frente a esta mirada crítica, parece ser que lo menos tortuoso, lo que menos inconformidad genera es asumir, como él lo plantea, esos estilos de vida y esas prácticas que se muestran de manera sencilla y fácil. Insistir en que es muy sencillo y muy fácil pensar que esta es la sociedad en la que estamos, esos son los cambios en los que nos encontramos y pues que no queda otra opción que embarcarnos en ese caudal. Pero este es el reto y es esto lo que en últimas uno podría pensar como el desafío no solo de la educación en general, sino de la educación popular. Y es que podamos construir unas posturas, unas miradas, una reflexión consciente y crítica de la realidad en la que estamos. Creemos entonces que ese es uno de los compromisos que debemos asumir desde la educación popular. La educación popular como una forma de intervención con las poblaciones que, ya lo hemos dicho, desde algunas formas metodológicas de proceder, por ejemplo, el diálogo de saberes, la confrontación de saberes y de conocimientos, nos permita y les permita a las personas entonces hacernos conscientes de los contextos en los que nos encontramos. Es claro que esto no es, digamos, una postura sencilla. Esto exige asumir una postura que va a traer, digamos, unas repercusiones bastante fuertes en quienes asuman el reto. Esto es importante resaltarlo y yo quiero que ustedes traten de seguir pensando en esta dirección, ¿sí? Están las dos opciones de una vida con poco malestar, una vida en donde no tengamos esa dificultad de pensar, en donde no asumamos los riesgos de reflexionar sobre nuestras condiciones. Es decir, asumir una vida que puede ser pensada, como lo dice Bauman, fácil para muchos. Y allí caemos bajo las presiones que experimentamos en el día a día. A veces entramos en una inmovilidad, en una pasividad, casi que en una forma pues de congelar nuestras acciones para evitar asumir este malestar y esta tensión permanente de hacer una revisión crítica de la sociedad. Eh, Creo que este es el reto de la formación profesional. La formación profesional no implica una interiorización de conocimientos, pensando que esos conocimientos a lo mejor no van a ser permanentes y allí nos vamos a ver entonces también en algún momento en la obligación de seguir transformando los conocimientos. Pero es importante entonces poder tener claro que este es un desafío y es una responsabilidad que debemos asumir desde la práctica educativa. Aquí es donde entran dos planteamientos también centrales en la propuesta de Bauman en términos de lo que él trae como concepto, ese aprendizaje terciario versus, y que es diferente a lo que él nombra como deuteroaprendizaje. Es decir, este aprendizaje terciario da cuenta de la adquisición de competencias, es decir, que las personas
adquieran unas competencias que les permitan vincularse en este tipo de sociedad, sin que les genere frustración, sin que les genere incomodidad, frente o versus a un deuteroaprendizaje, que este es el que exige la capacidad de aprender a aprender, desde una mirada también crítica. Esos son los retos, uno de los retos y de los desafíos entonces para las prácticas educativas. Cuando desarrollamos intervención social con poblaciones, con grupos, con individuos, entonces debemos vernos abocados a asumir este reto. De lo contrario, pues simplemente terminaremos desarrollando prácticas que no generan ninguna posibilidad de transformación, de cambio, y solamente se convierten en prácticas, en intervenciones que podría uno pensar son intervenciones asalariadas, simplemente para responder a nuestras necesidades y obligaciones laborales. Pero es necesario, es imprescindible que pensemos la educación y la sigamos viendo, en especial la educación popular, desde esta búsqueda. Vamos a ver entonces eso que implica también, qué es lo que debemos considerar. En este sentido, ¿qué es lo que exige ese aprender a aprender? ¿Sí? Primero, reconocer que estamos en un contexto de cambio y transformación permanente. ¿Sí? Que el mundo parece que cambia de manera recurrente, frecuente, que las pocas estabilidades que creemos que hemos alcanzado, de un momento a otro vemos que se convierten en una carga. Entonces nos vemos en la obligación de desechar, y él lo plantea de esta manera, desechar de manera permanente los conocimientos para adquirir otros. Y ese reto de ese aprendizaje permanente, esa renovación permanente del conocimiento, es lo que está siendo capitalizado por la lógica del mercado. Vamos a mirarlo ahora. Entonces, primero, seguir ganando en conciencia en lo siguiente. Es que estamos en una sociedad de cambio y de transformación permanente. No sabemos en los próximos días a qué nos vamos a enfrentar, ¿sí? Las decisiones de otras personas, de otros grupos de poder, grupos económicos, las decisiones que tomen, nos obligan entonces a modificar nuestras formas de percibir el mundo. Un ejemplo central en el contexto nacional tiene que ver con el decreto 1174 del presidente Duque. Allí está estableciendo unos cambios bastante fuertes que se quieren o que se han querido desde hace algunos años implantar en las condiciones laborales. Y es que nos vamos a ver enfrentados entonces a asumir unas condiciones laborales cada vez más inestables. Eso implica que los conocimientos que usted adquiera hoy, pues no sabemos si van a ser útiles para el tipo de sociedad que se construye, digamos, de manera casi que inmediata. Entonces, allí la educación tiene este reto, es que reconozcamos primero que el aprendizaje debe ser permanente, ¿sí? Que no es sencillo entonces definir con anticipación qué es lo que buscamos y cuáles son los medios que debemos desarrollar, ¿sí? Frente a esto, entonces la educación debe avanzar, ir más allá de solamente constituirse en una práctica para la renovación permanente del conocimiento. La educación no debe pensarse exclusivamente en esta dirección, no debe pensarse exclusivamente en términos de la producción permanente de conocimiento, ¿sí? Sino que tiene otras exigencias. La educación debe avanzar, ya lo hemos dicho, en esa construcción de una mirada crítica que permita también que los individuos asuman y asumamos un rol activo en la construcción de la sociedad que queremos y no simplemente avanzar en el camino de muchos bajo las lógicas, digamos, que predominan, sino también asumir el reto de pensar en la posibilidad de construir un mundo desde las concepciones que nosotros consideremos pues deben caracterizar ese mundo que proyectamos.
Esto que nos plantea Bauman, ¿a qué se enfrenta la educación? Insisto, él lo enuncia desde el campo de la educación formal. En el campo de la educación popular, en el campo del trabajo social, entonces vemos que nuestro reto va más allá de este proceso de producción permanente de conocimiento. Está bien que allí también, desde la lógica de la formación profesional, allí nos vemos, ¿sí? En la necesidad de tratar de explicar y de dar respuestas al mundo, a lo que sucede. Pero saber que esas respuestas y esas formas de explicación a lo mejor se van transformando de manera tan rápida que lo que hoy asumimos ya mañana de pronto no logre explicar el nuevo mundo con el que nos encontramos. Eso entonces exige un movimiento permanente al que también debemos dar respuesta y asumir con conciencia y con una postura crítica. Ese aprender a aprender, entonces, como lo plantea Bauman, ha sido cooptado, ha sido aprovechado por la lógica del mercado, ¿sí? Bajo esta necesidad que se establece y es la renovación permanente del conocimiento, bajo estas, digamos, condiciones que exigen el aprender a aprender, esta mirada de la educación entonces ha sido aprovechada por la lógica del mercado. Ahora la educación se ha mercantilizado, ¿sí? Es la lógica del mercado la que ha puesto precisamente como en un mostrador los diferentes conocimientos que se supone usted debería adquirir y adquirir en este caso desde una transacción comercial, ¿sí? Entonces la educación, insistimos o insiste Sigmund Bauman, se ha quedado atrapada allí en esa lógica del mercado. Lo que se ofertan son cursos de actualización, lo que se ofertan son seminarios, diplomados, formas con las cuales usted quiere mostrarse competente para enfrentarse a este mundo cambiante. Eso es contrario a pensar la educación como un escenario para impulsar una mirada crítica. Entonces allí están esos dos, digamos, esas dos vertientes. Una educación que continúe bajo estas dinámicas, bajo la dinámica de la renovación permanente del conocimiento, y entonces allí la educación se mercantiliza, casi que es lo que estamos viviendo, la educación cada vez se pone más en las manos y en las lógicas del sector privado, en tanto el Estado y el sector público desconocen o quieren desconocer su responsabilidad en términos de propiciar escenarios de educación que permitan la constitución de subjetividades, de sujetos sociales. Aquí hay una afirmación interesante que nos hace Bauman, y es que esta lógica del mercado está siempre ávida, está siempre dispuesta a capturar la ignorancia humana y la credulidad. Es decir, bajo esa condición nuestra y de la mayoría de individuos de reconocer nuestra ignorancia humana a partir de ese cambio permanente y renovación permanente del conocimiento, entonces asumimos o creemos que el conocimiento puede ser adquirido como un paquete de información que yo traigo e interiorizo. Y que con eso, entonces, de alguna forma asumimos ya una postura, una posibilidad de competencia. Esta lógica, pensar la educación desde esta lógica, lo que va a generar, nos lo recuerda Bauman, lo que va a generar es la ampliación de las brechas de desigualdad entre aquellos que tienen las posibilidades de esa renovación permanente del conocimiento a través del mercado y otros individuos que por sus mismas condiciones materiales pues se ven expulsados o se ven por fuera de este campo del mercado, pues porque no logran adquirir en términos comerciales lo que el mercado ofrece. Entonces, este es un aspecto importante. Si bien ustedes observan, la educación se ha enfrentado a esta forma de pensar la educación, ¿sí? La educación se ha enfrentado a esta forma como se la mira, es decir, como un escenario en el cual se le debe enseñar a las personas en términos de la adquisición de un conocimiento
que los haga competentes en un mundo cambiante. Y la educación entonces, en esta mirada tradicional, pues se rige bajo esta lógica del aprender a aprender. Es interesante, claro, esa es una necesidad, pero esta necesidad entonces, como ya lo hemos planteado, esta necesidad ha sido muy bien capitalizada por la lógica del mercado. Este es el desafío que tenemos que asumir para pensar la educación y específicamente la educación popular y específicamente el trabajo social desde la educación popular. De esta manera, entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta aquí? Primero, que Zygmunt Bauman nos ubica un contexto, un panorama actual que él define, digamos, o trata de recoger y caracterizar bajo el concepto de modernidad líquida, que es un escenario en el cual el conocimiento se ha constituido como el eje fundamental en cualquier sociedad, en las sociedades a nivel global. Reconocer entonces que el conocimiento es central, pues ha llevado a pensar la educación como ese escenario que debe suplir esas necesidades. Es decir, la educación ha dejado un poco ese rol que es el de construir, consolidar subjetividades, individuos para su participación en la sociedad, para la construcción de sociedad, y se ha empezado a asumir la educación como una práctica y un ejercicio que busca simplemente entregar información, generar competencias en los individuos, pero competencias no para la construcción de sociedad, sino competencias para la competencia en el mercado. Competencias que nos permita o que les permita a los individuos competir en ese escenario laboral. Entonces, pensar la educación desde esas características que tratan de imponerle, ¿sí? Lo que nos lleva es, y es la invitación de Bauman, a asumir una postura crítica y también a generar en las personas con las cuales interactuamos en el escenario y en la práctica educativa, asumir una postura crítica, ¿sí? Que es una forma también de hacerle frente a esta mirada de la educación, como se empieza a establecer. Asumir y pensar que esa debe ser la finalidad de la educación, insistimos, es una forma también de permitir que se perpetúen las desigualdades sociales, dado que si le entregamos la educación a el mercado, a la lógica del mercado, entonces va a ser cada vez más difícil para un grupo amplio de la sociedad acceder a esos escenarios y por lo tanto se van a quedar relegados y relegadas. Es allí donde entra una mirada crítica de la educación, es allí donde entra, digamos, asumir otro tipo de posturas desde nuestro rol educativo frente a esta realidad que la vivimos, que no es posible separarnos de ella, pero que sí debemos asumir entonces otras posturas que pues van a implicar seguramente angustias, van a implicar desafíos, van a implicar, digamos, condiciones de desesperanza. Pero vamos a verlo al final de esta presentación y de este video. El reto que nos exige y que nos plantea Bauman es bien interesante y es el reto que asumimos cuando pensamos constituirnos como profesionales en el campo de las ciencias sociales y específicamente en el trabajo social. De esta manera es que empieza a llegar como a la conclusión un poco Zygmunt Bauman y es pensar la educación para la recuperación del poder. Es decir, no es una educación para hacer competentes a los individuos en el mercado laboral. No es una educación que se limite a generar competencias para aprender a aprender, que es importante, pero ese aprender a aprender se ha ido traduciendo simplemente en la adquisición, insistir en esto, en la adquisición de competencias para que los individuos, quizás de manera ingenua, asumamos que es en el mercado donde podemos resolver nuestras necesidades
y que es en el mercado y en el concepto, digamos, en el contexto social que ha sido mercantilizado, que es allí donde debemos vincularnos y efectivamente que la dificultad para vincularnos allí, entonces no es una situación que le compete a los estados, a las sociedades, sino que la responsabilidad cae en cada individuo de manera individualizada. Allí es donde nos dice Bauman que la educación entonces debe avanzar o debe buscar recuperar el poder de cada individuo, ¿sí? ¿Y cómo define él o piensa él el poder? Él no lo nombra de esta manera. Pensar el poder es, o tener poder es estar en condiciones de hacer elecciones y de actuar eficazmente con base a elecciones hechas, que a su vez quiere decir tener la capacidad de influenciar la gama de elecciones disponibles y los ambientes sociales en los cuales las elecciones son hechas y puestas en práctica. De esta manera, pensar entonces el poder como en esa capacidad de elegir. Pero esta capacidad de elegir no basta, sino que es necesario poder influenciar esas elecciones que están allí disponibles. No se trata de elegir entre lo que la sociedad, digamos, ha construido, ha constituido, sino que es también avanzar y arriesgarnos en influenciar en la producción de esas elecciones, ¿sí? Influenciar y orientar también cuáles elecciones deberían generarse. En este sentido, fortalecer o ganar en poder es fortalecer y ganar también esa capacidad de incidir en esos lugares donde se están tomando decisiones. El sector de lo público, el sector social, la vida misma, entonces pone sobre la mesa una serie de posibilidades. No se trata exclusivamente de ganar en la capacidad de elegir cuál de ellas queremos, sino al contrario, poder también incidir y poder nosotros orientar cuáles son esas oportunidades que deberían generarse, ¿sí? Este concepto de poder, insisto en esto, yo creo que es importante no perderlo de vista. Parece una cuestión discursiva, parece una cuestión solamente de conceptos, pero está el reto allí nuestro de poder avanzar en hacerlos realidad. Esta forma entonces de pensar el poder es importante conservarla y tenerla, digamos, como insumo para la construcción de finalidades en la intervención desde el trabajo social y del trabajo social en el campo de la educación popular. Podríamos decir entonces en qué dirección avanza la educación popular, en qué dirección avanza el trabajo social en la educación popular. Y va en la dirección de construir poder, de generar capacidades en los individuos, capacidades colectivas también. Esas capacidades no son para hacerse competente el individuo en la sociedad misma bajo las condiciones que ya se han establecido. No son capacidades para sobrevivir, son capacidades para construir la sociedad que buscamos, la sociedad que nos interesa. El reto allí, yo pienso, es más nuestro como profesionales, más que de la sociedad misma. Si asumimos el reto de hacernos profesionales, es porque asumimos el reto también de actuar de manera consecuente y ser activos en la construcción de la sociedad que queremos. Es claro que no es un ejercicio sencillo, es claro que no hay fórmulas preestablecidas. Insisto en esto, es claro que no hay unas técnicas ya definidas para avanzar en esta dirección. Pero es importante entonces proyectarnos y proyectar la intervención desde estas lógicas. Vamos a ver ahora qué es lo que propone Bauman. Bueno, ¿cómo es posible construir poder? ¿Cómo es posible entonces fortalecer capacidades? ¿Cómo es posible o a través de qué o en qué dirección podríamos avanzar para
ver, digamos, en algún momento la posibilidad de la construcción de sociedades que tomen decisiones y que puedan incidir en esos lugares donde se toman decisiones. De esta forma es como Bauman entonces nos plantea que hay unos componentes que deberíamos considerar para avanzar en esta dirección de construir poder desde la educación. Él trae también este concepto de construir cultura democrática, de recuperar la democracia. Y unos elementos o componentes que él considera son centrales, hace referencia a los que acá se enuncian. Primero, la educación, las prácticas educativas, y pensémoslo desde la educación popular, la búsqueda debe ser en la construcción de vínculos. Ya lo habíamos dicho y lo venimos diciendo de manera frecuente, también recurrente, que la transformación social, el cambio y la transformación social, hace referencia a la transformación de las relaciones entre los individuos. Que los individuos podamos relacionarnos de una forma diferente. Que las relaciones entonces, si seamos conscientes de esas relaciones y vínculos que tenemos, si son relaciones y vínculos de dominación y de subordinación. Si pensamos en los vínculos que se establecen en términos de ciudadanía, los vínculos que establecemos y las relaciones que establecemos con el sector público, son relaciones de subordinación, son relaciones de exclusión. Entonces allí un primer componente para pensar la educación en esta búsqueda de construir poder hace referencia entonces a la construcción de esos vínculos. Primero hacernos conscientes de cuál es la característica de la relación, cómo se caracteriza esa relación que mantenemos con otros individuos, pero también con otros actores de lo social. Son relaciones distantes, relaciones de desconocimiento, relaciones insisto, de dominación o de subordinación. Hacernos conscientes primero de cómo nos relacionamos con otros actores, incluyendo allí el sector público, cómo nos relacionamos y renovar o transformar esas relaciones y vínculos. Otro componente para pensar entonces la construcción de poder y es fortalecer esta capacidad para comprometernos con otras personas. Eso implica entonces retomar, y aquí lo planteamos, el escenario de lo público, ¿sí? Allí el reto no está en esperar que sean otras personas quienes asuman o estén dispuestos o dispuestas a comprometerse en un diálogo y en una construcción colectiva. Desde el trabajo social, desde la educación popular, debemos buscar en todas nuestras intervenciones generar los escenarios que sean propicios para que los individuos fortalezcan esta capacidad de compromiso, comprometernos en términos de incidir, comprometernos en términos de asumir responsabilidades, comprometernos en términos de la participación. Entonces, aquí tenemos el reto. El reto es, bueno, cómo desde nuestras intervenciones, desde la educación popular, siempre que procedamos desde esa concepción metodológica, reconociendo la necesidad de establecer unas finalidades, unas búsquedas, sepamos que las finalidades y cualquier intervención debería avanzar en esta dirección. Reconstruir, resignificar las relaciones que se establecen entre los individuos. Primero, hacernos conscientes de cómo nos relacionamos y cómo otros se relacionan con nosotros para poder transformar desde nuestros comportamientos esas formas y esas características que han asumido estos vínculos. Y también las intervenciones educativas y la intervención social en el campo de la educación popular debe avanzar en buscar fortalecer esta capacidad en los individuos. Es decir, poder asumir el compromiso de la construcción colectiva en términos de la cooperación. Todo esto exige pensarnos también desde nuestras subjetividades. ¿Cuál es la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, sobre todas las personas? Otro componente que es necesario trabajar desde la educación popular. Es decir,
reconocernos como individuos, reconocer, digamos, nuestras capacidades, reconocer nuestras condiciones actuales y reconocer que esas condiciones actuales son producto también de las decisiones de otros actores, que nuestras condiciones actuales no responden a nuestra incapacidad, no responden a nuestra debilidad, sino que son condiciones que han sido producidas por otras personas. Ese es un camino para pensar y fortalecer la autoestima, en la medida en que podamos reconocernos que no somos personas débiles e incapaces, sino que nuestras condiciones actuales son producto también de la acción de otros individuos, de las decisiones que otras personas han tomado. Esto seguramente va a permitirnos pensar que en nosotros hay entonces la capacidad de transformar esas relaciones. Y acá un elemento central, y es poder retomar los espacios de lo público, es volver al escenario público. Esta pandemia nos ha hecho encerrar, esta pandemia nos ha hecho perder esa posibilidad de encuentro, esa posibilidad de relacionarnos y de interactuar. Es decir, esta pandemia ha ido borrando el espacio público. Por lo tanto, es necesario recuperar, retomar o construir ese espacio público a través de muchas acciones, pueden ser acciones que nos permitan encontrarnos nuevamente, acciones que permitan el diálogo en el sector, en el escenario de lo público. Entonces, estos son componentes que deberíamos considerar al momento de pensar la educación popular, claro, y la educación popular con esa finalidad que ya tenemos establecida con claridad, que es el cambio y la transformación. ¿Cómo es posible avanzar en esa dirección? Pensando en recuperar la cultura democrática. ¿Cómo podemos recuperar esa cultura democrática? Desde la reactivación de los escenarios públicos, desde la reactivación de los escenarios para el encuentro, escenarios que permitan reconocernos en términos de nuestras capacidades, escenarios en donde se generen posibilidades de trabajo conjunto, de cooperación, de pensarnos junto a otras personas y asumir compromisos con otros. De esta manera podemos avanzar en la reconstrucción o construcción de vínculos. Componentes entonces a considerar para asumir desde la educación popular. Estos aspectos creo que podemos resumirlos en una afirmación que hace Zygmunt Bauman, que enuncia lo siguiente: la democracia está en peligro porque los individuos son incapaces de transformar su miseria, sufrida en privado, en hechos de amplio dominio público y de acción colectiva. Es decir, ¿por qué se dificulta la construcción democrática? Porque efectivamente desde una lógica individualista, cada uno y cada una asume su miseria o sus condiciones actuales en privado y no nos arriesgamos a poner en el dominio de lo público nuestras condiciones para que desde allí podamos desarrollar acciones colectivas que las permitan transformar. Esta última afirmación es entonces bien interesante y yo creo que es allí al lugar al que nos lleva Zygmunt Bauman. Pensar la sociedad actual como una modernidad líquida, como él la nombra, de cambios permanentes, donde el conocimiento se transforma de manera permanente. Esa característica ha sido importante, digamos, o ha sido bien aprovechada por el mercado. En la medida en que el conocimiento se transforma y a veces nos encontramos en la dificultad de poder también transformar nuestros conocimientos, hemos puesto en manos del mercado esa posibilidad y asumimos entonces que la forma de resolver esa dinámica de permanente cambio de la sociedad es acudir al mercado para adquirir esos conocimientos. De esta manera, entonces, la educación parece que se ha encerrado también en esa dinámica, en esa búsqueda de una educación permanente, de una formación permanente,
la práctica educativa entonces se ha quedado en entregar paquetes de información y de conocimiento para que los individuos se hagan competentes en una sociedad con unas características. Pero si lo que buscamos va en otra dirección, es resignificar la educación, y es esto también lo que se viene haciendo desde hace unas décadas atrás en el campo de la educación popular. Es pensar la educación con otra finalidad. La educación no para adquirir competencias para competir en el mercado laboral, sino la educación para fortalecer las capacidades de cada individuo, para fortalecer su subjetividad. En esta dirección avanzamos entonces en fortalecer una cultura democrática o recuperar la democracia. Cuando pensamos la educación en esta dirección, entonces reconocemos que la práctica educativa, que el escenario educativo, lo que debe hacer es, primero, avanzar en la transformación de las relaciones, de las formas como nos relacionamos los individuos entre nosotros mismos y con otros actores. A partir de esa revisión y transformación de los vínculos y de las relaciones, es posible entonces desarrollar otras búsquedas, y es recuperar la acción colectiva, recuperar la cooperación, recuperar la posibilidad de asumir desde el sector público, quiero decir desde la parte pública, superando el ámbito de lo privado, asumir nuestras condiciones, las condiciones actuales que vivimos, ponerlas en lo público y desde allí buscar estrategias de transformación. Allí está el reto de la educación popular, allí está el reto de la educación misma, allí está el reto del trabajo social en el campo de la educación popular. No es un escenario sencillo, no es un escenario ausente de dificultades, de tropiezos, de luchas y de confrontaciones. Pero es claro también que la sociedad misma y lo que tenemos hoy ha sido producto de luchas que otras personas han mantenido en otros escenarios y en otros momentos históricos. Es por eso que Zygmunt Bauman termina con esta afirmación, que es muy importante para poder reconocer la necesidad de la educación para las prácticas de transformación, reconocer la educación y la necesidad de una educación permanente, pero no una educación permanente para el mercado, sino una educación permanente para el fortalecimiento de las subjetividades y las posibilidades de cambio y de transformación. Esta última afirmación es una manera de alerta que nos hace Zygmunt Bauman, que debemos reconocer en todos nuestros procesos de intervención. La alerta que nos hace Bauman podemos recogerla en esta afirmación. Las libertades de los ciudadanos no son propiedades que se adquieren de una vez y para siempre. No están seguras una vez que se encierran en las propias cajas fuertes. Están plantadas y radicadas en el terreno sociopolítico, que requiere ser cotidianamente fertilizado y que se vuelve árido hasta fracturarse si no es cuidado día tras día con las acciones informadas de un público preparado y comprometido. Esta afirmación es bien interesante, es una alarma que nos hace Bauman también. Y es que a veces asumimos que la realidad, que las condiciones y lo que hemos logrado hasta el momento, que eso va a permanecer de manera eterna. Pero él nos lleva a pensar en esto, y es que precisamente la vida misma está y se desarrolla en el terreno de lo sociopolítico, en el terreno de las interacciones, en el terreno de los conflictos, en el terreno de los intereses, de las luchas de poder. Allí es donde se da la vida se da en ese terreno. Por lo tanto, lo que tenemos hoy como posibles libertades o derechos no es algo que se adquiere, que se adquirió y va a permanecer para siempre, sino que esas libertades que hemos ganado deben ser de manera cotidiana, en el día tras día,
deben ser revisadas, deben ser actualizadas, deben ser protegidas para su conservación. ¿Y de qué depende eso? Dice, o termina Bauman diciendo, eso depende de la existencia de un público, en términos de un colectivo, de una sociedad preparada y comprometida, ¿sí? Ese es el reto entonces de la educación, ese es el reto de la educación popular. En esta dirección entonces debemos avanzar. Esos son los retos, digamos, los desafíos que la modernidad líquida, la sociedad actual de este siglo XXI nos impone. Debemos partir entonces de reconocer que las condiciones actuales que vivimos de alguna forma son producto también de otras luchas dadas en el pasado y que esas luchas con las que se obtuvo algún tipo de ganancia, esas ganancias no podemos pensar que van a ser para siempre. Requerimos de una acción permanente, una acción colectiva permanente. Y es para eso, considero yo, que nos hacemos profesionales, específicamente nos hacemos profesionales en trabajo social, para apostarle y aportar en la construcción de esos escenarios públicos en donde nos encontremos, en donde hagamos visibles, como dice Bauman, las miserias que cada individuo vive o que vivimos en lo privado, que hagamos públicas esas condiciones para que tengamos así mayores posibilidades de cambio y de transformación. De esta manera, creo que los planteamientos de Zygmunt Bauman son bastante interesantes y actuales. Y en esta dirección es que debemos pensar la educación, no solo la educación formal, sino también podemos traer este discurso y estos planteamientos a la educación popular y al trabajo social. Allí están los retos. Espero que a partir de este video podamos seguir discutiendo y conversando los mismos retos. Espero entonces que en nuestra próxima sesión, en nuestro próximo encuentro, podamos revisar esos componentes que plantea Zygmunt Bauman, componentes de la educación para fortalecer la cultura democrática, para que los tengamos allí presentes y sepamos que ese debe ser el derrotero, ese debe ser el horizonte, la finalidad en la que avancemos desde el campo de la educación popular. Espero entonces que haya sido de utilidad un poco este corto video, que usted lo reflexione junto a la lectura, el documento guía de Zygmunt Bauman, para que podamos visualizar opciones, para que podamos también reconocer cuáles son los compromisos que deberíamos asumir como profesionales, como futuros profesionales, en el campo del trabajo social y la educación popular.